trabajar para un propósito mayor, ¿ok? Entonces, por los próximos 4 domingos, contando este va a ser nuestro tema, el trabajo, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver un problema que nosotros enfrentamos en nuestro trabajo, que es esa separación que nosotros realizamos entre este espacio que consideramos sagrado, espiritual, valioso para Dios, y el otro espacio, el espacio que comúnmente llamamos de secular y que consideramos que no es tan valioso así para Dios, ¿no? Y los siguientes 3 mensajes después de este van a seguir la narrativa bíblica de creación, caída y redención con relación al trabajo. ¿Cómo fue que Dios creó el trabajo? ¿Qué le pasó a nuestro trabajo por causa del pecado? Y entonces, ¿cómo podríamos trabajar de forma redimida, cristiana? En todo lo que hacemos, en nuestro trabajo, dicho sea de paso, es donde gastamos gran parte de nuestro tiempo. Algunos han dicho que pasamos 1/3 de nuestra vida trabajando. ¿Será que eso no tiene valor para Dios? ¿Será que lo que realmente importa es lo que hacemos aquí en la iglesia, aquello que clasificamos como espiritual, religioso y cristiano? Nosotros terminamos la serie en el libro de Ageo, ¿no? Y vimos cómo el pueblo fue llamado a reconstruir el templo. Y podríamos tender a pensar que lo único que sirve, que importa y que es realmente y verdaderamente valioso en nuestra vida es lo que hacemos dentro de la iglesia o para la iglesia, o que tiene carácter espiritual, devocional y religioso. Orar, leer la Biblia, tener comunión con los hermanos. Pero tenemos toda una área también de nuestra vida, que es nuestra área laboral o lo que hacemos fuera de la iglesia, que también es importante. Entonces, en esta serie, como ya les dije, lo que vamos a ver es cuál es el propósito del trabajo, qué le pasó a nuestro trabajo por causa del pecado y cómo podríamos trabajar como cristianos que consideran su trabajo dentro de un propósito mayor. Dios está sirviendo, cuidando, proveyendo y desarrollando su creación, y nuestro trabajo, tu trabajo, eso que haces de lunes a viernes, contribuye para sus propósitos. Ese va a ser nuestra serie. Ok, entonces, en este primer mensaje, yo quiero tratar de este tema que ya les comenté, esa separación que hacemos en esos 2 espacios y cómo podríamos integrarlos, integrar fe a nuestro trabajo. Y vamos a leer ahí el texto de Esther, capítulo 4, versículos 10 a 17, ¿ok? Esther, capítulo 4, versículos 10 a 17. Entonces leamos con fe, esta es la palabra de Dios inspirada por Él y alimento para nuestros corazones. Dice así: entonces Esther le dio a Hatac este mensaje para Mardoqueo: todos los siervos del rey y los que viven en sus provincias saben que hay una sola ley para cualquiera que, sin ser llamado por el rey, entre en el patio interior para verlo. Y esa ley es la muerte. Solo se salvará si el rey extiende hacia él o ella su cetro de oro. Pero en estos 30 días yo no he sido llamada para ver al rey. Cuando le dijeron a Mardoqueo lo que Esther había dicho, este mandó a decirle: no creas que tu vida está a salvo en la casa del rey, más que la de cualquier otro judío. Si ahora callas por completo, de alguna otra parte nos vendrá respiro y liberación a los judíos. Pero tú y tu familia paterna morirán. ¿Quién sabe si has llegado al reino para un momento así? Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí noche y día, no coman ni beban nada durante 3 días, que mis doncellas y yo ayunaremos también. Después de eso me presentaré ante el rey, aun cuando eso vaya contra la ley, y si tengo que morir, pues moriré. Entonces Mardoqueo fue e hizo todo lo que Esther le mandó a hacer. Vamos a orar una vez más. Padre Santo, muchas gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por este relato, Señor, en el que vemos tu providencia para preservar a tu pueblo y usas a una reina para hacerlo. Ayúdanos a ser edificados, Señor, por tu palabra, entender nuestro trabajo como vocación, Señor, en esta mañana. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús, para tu gloria. Amén. En febrero de este año, el streaming de Apple TV lanzó una serie de esas de suspenso psicológico, esos thrillers psicológicos, algo extrañas pero que prenden. Una serie muy buena.
y levanta temas relacionados al trabajo. La historia sigue a un grupo de empleados de una empresa de biotecnología llamada Lumon, que para trabajar allí fueron sometidos a un proceso quirúrgico en el que separaron su vida laboral de su vida personal. Entonces, cuando están en Lumon, tienen una conciencia totalmente independiente de su vida personal. Mientras están en la oficina, ellos no recuerdan quiénes son fuera del trabajo, dónde viven, qué hacen, con quién están casados, si tienen hijos, etc. Y cuando salen de trabajar, recuperan la conciencia de su vida personal. Apenas saben que trabajan para Lumon, pero no recuerdan qué hacen, cuál es su cargo, quiénes son sus compañeros de trabajo, no saben nada. Entonces tienen dos conciencias separadas, una para el trabajo y otra para la vida laboral. Y durante el horario laboral, estos trabajadores se dedican a cazar números en una pantalla y los clasifican en unas carpetas digitales. Eso es todo el trabajo que ellos hacen. Ellos no saben cuál es el propósito del Lumon, ellos no saben para qué está contribuyendo su trabajo. Y lo que son afuera, lo que creen afuera, lo que hacen, no tiene ningún tipo de impacto sobre lo que hacen dentro de la empresa. Están separados. Su vida está fragmentada entre lo personal y lo laboral. No se relacionan ni se afectan entre sí. Bueno, la serie se llama Severance, o la tradujeron al español como separación, ¿no? Y finalmente la serie se desarrolla mostrando cómo lo que parece ser algo muy bueno, realmente no es muy bueno. Es asustador. Ya, si alguien la quisiera ver, es esa serie, se llama Severance, muy buena. Bueno, les cuento esto porque muchos podemos estar viviendo de la misma manera, de forma fragmentada, separando nuestra vida en dos dimensiones, una dimensión sagrada, espiritual y cristiana, que tiene que ver con nuestras actividades de carácter religioso, iglesia, vida devocional, proyectos misioneros, contribuciones financieras a la iglesia, cosas propias de la fe, cosas que realmente Dios valora. Y otra dimensión que comúnmente llamamos secular. ¿Qué es esto? Lo mundano, lo profano, cosas que no tienen que ver con la iglesia, con lo espiritual, con lo devocional o con la fe, y por lo tanto, de menor valor para Dios. Les doy un ejemplo. Nosotros decimos que el pastor, el misionero, el adorador tienen un trabajo cristiano, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos lidian con esta dimensión sagrada. Ellos sí hacen algo realmente importante para Dios, tanto que consideramos que ellos trabajan a Dios a tiempo completo, ¿no? Ay, el pastor trabaja a tiempo completo. O sea que tú no trabajas a tiempo completo para el Señor. ¿Solo trabajas a tiempo completo cuando estás aquí en la iglesia o cuando oras o te encuentras con un hermano para orar por él? ¿Se fijan en la separación? Tendemos a pensar que hay espacios y actividades en los que podemos servir al Señor y hay otros espacios y otras actividades en las que no podemos servir al Señor porque no tienen nada que ver con nuestra fe. Por ejemplo, nuestro trabajo. ¿Qué sucede cuando vivimos separadamente? Con esa dicotomía, es el término teológico más apropiado para esta separación. Lo que sucede es que nuestra fe, nuestra identidad como cristianos es incapaz de afectar y transformar profundamente cómo vivimos y trabajamos en ese espacio que llamamos secular, en ese lugar donde pasamos gran parte de nuestro tiempo, casi un tercio de nuestra vida, y a ese espacio al que le damos nuestra fuerza, nuestras habilidades, nuestra competencia y nuestros mejores años, por así decirlo. Entonces necesitamos comenzar a pensar nuestro trabajo como un espacio donde podemos adorar a Dios, donde lo podemos glorificar con nuestras habilidades y competencias al sumarnos al propósito que Dios le dio al trabajo. No va a ser objetivo de este sermón hablar del propósito del trabajo, eso es para la próxima semana. Yo voy a hablar del trabajo como vocación hoy. Entonces hoy veremos que como cristianos no debemos separar nuestra fe del trabajo. Nuestra fe debe integrarse y afectar profundamente nuestro trabajo, entendiéndolo como un llamado del propio Dios para cumplir su propósito para su gloria. Ese es nuestro tema. El trabajo como vocación de Dios para cumplir sus propósitos para su gloria. Ya en un ratito voy a hablar con los niños, les voy a pedir que ellos dibujen algo. Entonces si quieren ir yendo para allá, pueden hacerlo. Yo les voy a contar un poco lo que está sucediendo aquí en este, porque entramos de una vez en una situación en conflicto, en tensión entre Esther, Mardoqueo y el rey. Vamos a entender qué es lo que está sucediendo aquí.
Y voy a aprovechar el contexto de Ageo, que es relativamente contemporáneo al contexto de Esther. Recordemos que los judíos habían sido llevados cautivos por el imperio babilónico y allí permanecieron por más de 70 años, hasta que se levantó el imperio persa, que acabó con Babilonia. Y el imperio persa, entonces, por decreto de Ciro, permite regresar a sus cautivos, a sus territorios. Vemos que ellos regresan a Jerusalén, comienzan a reconstruir el templo, ¿no? Y entonces, no todos regresaron. Algunos se quedaron allá en el exilio, en Babilonia, ahora Persia, ¿no? Ellos ya tenían toda su vida construida ya, tenían sus familias, estaban acostumbrados, les estaba gustando la vida allá y decidieron permanecer en Persia, allá, en una nación profundamente pagana, siendo judíos, siendo parte del pueblo de Dios. Bueno, la historia de Esther se desarrolla entre esos que decidieron no regresar, que permanecieron en el exilio, en un ambiente profundamente pagano y en el que Dios parece que no tiene nada que ver. De hecho, en el libro de Esther no se menciona a Dios una única vez, no de manera explícita. No hay un culto, no hay un sacrificio, un holocausto, un oficio sacerdotal, no hay nada de eso. Hay maquinaciones políticas, conspiraciones para terminar con los judíos, ocultamiento de identidad judía. Hay todo eso en el libro de Esther. Es muy, muy interesante para que lo podamos leer. Pero en este libro de Esther nosotros podemos ver la providencia de Dios por todo el libro para salvar a su pueblo de un terrible exterminio usando la vida de Esther y su primo Mardoqueo. Entonces, ese es el contexto de Esther y ahora voy a entrar propiamente más dentro, por así decirlo, en estos capítulos, en estos textos que acabamos de leer. Entonces, corrían los días del rey Asuero, ya era el rey de Persia, en ese momento el rey que vino después de Darío, de la época de Ageo. Y era un rey implacable y severo, y la historia comienza con un banquete, Esther 1. Este banquete es ofrecido por el rey a los poderosos de su imperio. Entonces, fiesta, comida y bebida por 6 meses. Imagínate esto. Posiblemente ellos estaban articulando todo un movimiento y sumando fuerzas para después ir a conquistar el imperio griego. Y ahí entonces, en un momento de la fiesta, ya todos están bien curados. El rey Asuero también, y él manda a llamar a la reina Vasti, que es la reina que está ocupando esa posición. Lleva a sus servidores, tráiganme a Vasti, yo la quiero exhibir con su corona delante de mis amigos, que vean lo preciosa que ella es. Y los eunucos llegan, estos servidores del rey Asuero, donde Vasti, no quiero ir allá, no quiero ser exhibida, me resisto, me rehúso a ser parte de eso. Bueno, está desobedeciendo al rey Asuero, el rey de Persia. Y ahí entonces se enfurece el rey Asuero, destituye a Vasti de reina, le salió barato porque podría haber muerto, pero solamente es destituida. Y ahí entonces los sabios del imperio le dicen: rey Asuero, hay que conseguir a otra reina para que asuma el lugar. Y vamos a enviar cartas también a todos los territorios en sus lenguas para que las mujeres se sujeten a sus maridos, porque si esto se llega a saber, esas mujeres van a poner las casas patas arriba. O sea, el propio rey Asuero no puede poner orden en su casa, va a pensar que la puede poner afuera. Está loco, ¿no? Bueno, ¿cómo fue que lo hicieron? ¿Cómo fue que buscaron esta nueva reina? Fueron por todos los territorios del imperio y le llevaron las mujeres más bonitas, y entre ellas estaba Esther, para ser evaluada por el rey y que éste pudiera elegir la nueva reina. ¿Y Esther qué es? Es una mujer judía. Es una mujer del pueblo de Dios que llega al trono real y se convierte en la nueva reina del imperio, una judía en el trono real del imperio más poderoso de ese momento, el imperio persa, reina Esther. Niños, este va a ser nuestro personaje principal, Esther. Entonces ya sabemos que ella es la reina del imperio persa. Y lo que quiero que ustedes piensen y dibujen es: ¿qué se imaginan que puede hacer una reina para servir a Dios? Una reina para servir a Dios, alguien que está en una posición de poder. ¿Qué podría hacer para servir a Dios? Y quiero que piensen también, ¿qué es lo que ustedes podrían hacer en la situación de Esther como reyes o reinas para servir a Dios? ¿Será que hay algo que pueden hacer como reinas, como reyes para servir a Dios?
Eso es lo que ustedes van a tener que pensar. Bueno, lo primero a lo que les quiero llamar la atención es que Esther comenzó a trabajar de manera separada. No permaneció así, pero comenzó a trabajar de manera separada. No tenemos esto en los textos que acabamos de leer o del capítulo 4, sino están ahí en el capítulo 2. Entonces recordemos, Esther es judía, hace parte del pueblo de Dios, pero vive en el exilio, en un ambiente totalmente pagano, secular, en el que Dios parece ausente, y en este ambiente ella tendrá que ejercer su fe. Sin embargo, Esther vive de manera separada. Llega a ser reina, pero ejerce como reina como lo haría cualquier otra mujer fuera del pueblo de Dios. Su fe, su identidad no afectan su cargo de reina. De hecho, ella esconde que es judía. El texto nos dice más atrás que Esther también se llamaba Hadasa, que era su nombre hebreo. Entonces ella era judía, tenía su nombre hebreo Hadasa, pero ella prefería ser llamada Esther, su nombre griego, su nombre pagano, por así decirlo, ¿no? Esther era huérfana, pero tenía un primo llamado Mardoqueo, también judío. Y ese nombre Mardoqueo no es nombre de judío, no es nombre hebreo. De hecho, es el nombre de una divinidad, o hace referencia al nombre de un ídolo, de un dios falso llamado Marduki, de allá de los persas. O sea, judíos totalmente mezclados en ese ambiente pagano. Entonces Mardoqueo era el que la había criado y cuidado. Y cuando Esther fue escogida para ir al palacio, su primo le dijo: hey Esther, silencio, silencio. Nada de decir que eres judía, boca cerrada, así evitamos problemas. Entonces básicamente Mardoqueo le está pidiendo a Esther que dejara a un lado a Hadasa y fuera Esther. Una mujer, una reina al estilo persa. O sea, una persa. Pero fíjense, la situación de Esther no era fácil. Este no era un concurso de belleza al que las candidatas se presentaron de forma voluntaria. Era más bien un secuestro. No era apenas una evaluación estética para elegir a la nueva reina, la más bonita. Eso involucraba una inspección profunda hecha por el propio rey. Ustedes saben a qué me refiero. El rey pidió vírgenes. Entonces eso ya colocaba a Esther en una ruta de colisión con todo lo que ella había aprendido sobre la santidad, sobre la ley de Moisés. En el peor de los casos ella se iba, o tal vez en el mejor de los casos, ella se iba a casar con un rey pagano, siendo eliminada del pueblo de Israel por ley de Moisés. Y en el mejor o en el peor de los casos ella iba a ser descartada, pero no iba a salir del palacio, iba a ser parte del stock de mujeres del rey, secuestrada para ser una esclava sexual, básicamente. Y si bien la situación de Esther era impuesta, no fue voluntaria, ella fue arrastrada a esto, en ningún momento vemos algún tipo de resistencia de ella o de su primo para llegar al palacio, o una manera diferente de lidiar con esta circunstancia. Por ejemplo, Vasti, siendo reina, se resistió. Le costó mucho, pero lo hizo. Ya Esther, mujer del pueblo de Dios, se hace querer del rey. Eso lo vemos en el capítulo 2, capítulo 3, que Esther asume eso, le gusta, yo quiero ser la reina. Esta es una tremenda oportunidad para salir de esta situación de pobreza, de vulnerabilidad. Ahí tengo una puerta de trabajo buena para abrirse. Yo, ¿saben qué? Voy a esconder a Hadasa y voy a ser Esther. Ella quiere ese lugar. Y ella hará lo que sea necesario para triunfar. Entonces Esther no conectaba su identidad como miembro del pueblo de Dios con su vida en el palacio. Y esta es nuestra tentación también. Muchas veces estamos dispuestos a aguantar trabajos que no nos gustan o que nos presionan de manera indebida porque significan seguridad y estabilidad. Estamos dispuestos a sacrificar nuestra alegría y libertad por un salario a fin de mes. Y no permitimos que nuestra fe oriente la manera en que elegimos un trabajo o trabajamos. Si da estabilidad y ganancias, no hay problema. Si es necesario esconder mi fe, proceder de manera ambigua, meterme en ciertos rubros para realizarme y tener estabilidad, lo voy a hacer, no hay problema. Dejo a Hadasa en la casa, voy a hacer Esther en el ambiente público. Total, estos dos ambientes están separados. Lo que importa es lo que yo hago aquí en la iglesia, lo que yo hago allá en mi intimidad con el Señor, orando, leyendo la Biblia. Estás muy equivocado. No podemos vivir de manera separada. Y hay dos separaciones a las que les quiero llamar la atención. La primera es la separación obvia, que es la evidente, la que podemos ver muy claramente. Cristianos que son incoherentes en su trabajo con su fe.
tanto en su comportamiento individual como en sus posturas profesionales. Entonces son deshonestos, inmorales, incompetentes, improductivos, gananciosos. Son esos cristianos que si tú te los encuentras trabajando contigo y los ves haciendo cualquier cosa absurda, incoherente con su fe, tú dices, hermano, usted no es cristiano. ¿Y qué hace procediendo de esa manera, trabajando de esa manera, hablando de esa manera, chismeando de esa manera? Esa es la separación obvia. Su fe no guarda relación con su trabajo y puede ser porque piensan que el trabajo no es un espacio de adoración y servicio a Dios. Entonces no importa lo que haga mi trabajo. Son Esther en el trabajo y Hadassah en su casa y en la iglesia. Una separación bastante obvia y, por cierto, pecaminosa, incoherente con nuestra fe. Pero una separación sutil, más complicada, más difícil de reconocer, que es cuando cristianos son moralmente correctos en su trabajo. Sus conductas individuales son las de un cristiano piadoso, llegan temprano, son productivos, son competentes, son honestos, son éticos, inclusive intentan llevar su fe al trabajo, orando, compartiendo el evangelio, abriendo la Biblia, y piensan que eso es todo lo que pueden hacer para trabajar de manera cristiana. Fíjense, lo que realmente santifica el trabajo no es una cierta manera de trabajar, una cierta conciencia para el trabajo, sino llevar actividades religiosas al trabajo. Nuevamente, está separado. Yo santifico el trabajo no por la forma en que yo trabajo, no con una conciencia para el trabajo, sino porque yo oro antes de comenzar el trabajo, porque yo llevo una Biblia al trabajo, porque yo evangelizo a mis compañeros. Pero esa separación o esa manera de trabajar no está realmente y verdaderamente afectando el trabajo. Siguen trabajando de la misma manera en que lo haría un no cristiano. Nancy Pearcey, una teóloga, en su libro Verdad Absoluta, que habla sobre la cosmovisión cristiana y cómo ella es verdad absoluta de toda la realidad, no apenas de espacios religiosos, habla de este tema de la dicotomía en el trabajo, y ella trae un ejemplo de esta separación y cuenta la historia de un diácono en una iglesia, un tipo piadoso, líder en la iglesia, que también es abogado, y su trabajo consiste en quebrar contratos celebrados por la empresa para la que él trabaja para generar lucro para la empresa. O sea, entonces él es un líder en la iglesia, pero en su trabajo secular, él es alguien que está buscando quebrar las promesas con las que se comprometió la empresa para la que trabaja para sacar ventaja. ¿Qué haces en tu trabajo? Yo quiebro promesas. Mi sí no es sí, mi no no es no. Ambiguo. Entonces, es lo que está haciendo. Él sigue trabajando como lo haría cualquier otra persona. Su fe no ha impactado en la manera en que él trabaja. Tal vez él no debería trabajar en eso. En el libro del pastor Tim Keller, también hablando de fe y trabajo, él coloca de un ejemplo de un diseñador gráfico, que él fue contratado por una empresa de autos para producir una campaña publicitaria en la que el cliente quería que él hiciera un fuerte apelo sexual para vender los autos. Que si tú tenías ese auto, tú podías tener sexo con la que quisieras. Y esto comenzó a afrontar su fe. Y él buscó la manera de crear una pieza publicitaria mucho más interesante, mucho más creativa y mucho más potente que la de un apelo sexual, por medio del performance del auto y varias otras cosas. Él comenzó a cambiar la manera. Entonces, la separación sutil es: hacemos el trabajo cristiano cuando llevamos actividades cristianas al trabajo, pero en verdad no hay un cambio en sí mismo en el trabajo. Entonces, otros ejemplos pueden ser de cristianos que son buenos en sus trabajos, pero no cuestionan el propósito de la empresa para la que trabajan. ¿Cómo usan sus lucros la empresa para la que trabajan? ¿Para qué misión y propósito están contribuyendo con su trabajo? Simplemente trabajan, no cuestionan, no piensan en las implicaciones de su fe para lo que están contribuyendo con esa empresa. No consideran para qué le están dando su tiempo, competencia, fuerza y habilidades. Yo he sacado varias cosas de este libro de Tim Keller que se llama... es que lo tengo en portugués. Creo que se llama Toda Buena Obra, me parece. Y lo comenzamos a estudiar con un grupo de crecimiento allá en Santiago de los jóvenes. Y mientras que íbamos avanzando en el libro, uno de los chicos tomó la decisión de salir de su empleo.
porque comenzó a cuestionar para qué empresa estaba trabajando. Yo sé que es difícil, es muy complicado, ¿no? Estamos en el exilio junto con Esther. Es difícil trabajar aquí sin rozar con ambigüedades, con propósitos contrarios a nuestra fe, sin comprometer en alguna medida nuestra identidad como cristianos. Entonces la pregunta es, ¿será que Dios puede actuar y servir a través de ese trabajo ambiguo? De ese trabajo en el que a veces es difícil no ensuciarse. ¿Será que Esther va a poder servir a Dios en el palacio de un imperio totalmente pagano y ajeno a su fe? Y la respuesta es sí. Vamos a seguir con la historia de Esther. Esther es elegida como reina de Persia. Y en el relato aparece el archienemigo del libro de Esther, que es Amán. Es un agagita, o sea, descendiente del rey Agag. Agag fue el rey que Saúl mató. Entonces el hombre viene de un linaje que es totalmente contrario al pueblo judío. Y Amán es de allá, viene de allá. Y Amán recibe la posición más importante entre los príncipes del reino, dada por Asuero. Y Asuero ordena que todos los siervos se inclinen ante Amán. Mardoqueo era uno de los siervos del rey Asuero, trabajaba ahí en la corte. Y el único que no se postra delante de Amán, ¿quién es? Mardoqueo, que es un judío que hasta ese momento venía viviendo muy bien en Persia, ocultando su identidad, pero llegó el momento en que Mardoqueo no más. Yo soy cristiano, pues, judío, ¿no? Soy del pueblo de Dios, y él no se curva ante Amán. Y entonces Amán se enfurece y busca no solamente acabar con Mardoqueo, sino con todos los judíos del imperio. Y él encuentra la manera de que el rey Asuero emitiera un decreto para eliminar a los judíos. Y él dice, rey Asuero, un pueblo insurrecto podría ser peligroso para el reino. Hay que eliminarlos, hay que acabar con ellos. Y Asuero, sin preguntar quiénes son, sin recoger antecedentes, dice, bueno, a eliminarlos, hay que matar a ese pueblo. Entonces Asuero emite el decreto y se le pone fecha para que los judíos comiencen a ser perseguidos y eliminados en todo el imperio persa. Entonces Mardoqueo y sus compatriotas se entristecen profundamente, lloran, se humillan, lamentan, y Esther, que está en el palacio, todavía no sabe de nada. La judía, la reina, está allá y no se da por enterada. Y entonces Mardoqueo busca la manera de hablar con Esther por medio de un mensajero, le explica toda la situación y le propone que use su posición de reina, que vaya hasta el rey, se identifique con su pueblo e interceda por ellos, que sea Hadasa, la judía que pertenece al pueblo de Dios en su posición de reina. Entonces, el trabajo de Esther, que hasta ahora venía sin ninguna expresión, estaba separada, escondida. Yo soy Esther, no soy Hadasa. Ahora va a recibir una nueva orientación. El trabajo de Esther va a recibir el sentido de vocación de Dios, de llamado. Vocación es llamado de Dios. Versículos 10 y 11 aquí del capítulo 4 que ya lo leímos. Entonces recuerden, Mardoqueo encontró la manera de hablar con Esther. Y ahí entonces Mardoqueo le explica la situación a Esther y Esther le responde lo siguiente. Entonces Esther le dio a Hataque este mensaje para Mardoqueo. Todos los siervos del rey y los que viven en sus provincias saben que hay una sola ley para cualquiera que, sin ser llamado por el rey, entre en el patio interior para verlo. Y esa ley es la muerte. Solo se salvará si el rey extiende hacia él o ella su cetro de oro. Pero en estos 30 días yo no he sido llamada para ver al rey. Esther está en una situación muy difícil y le dice a Mardoqueo, primo, no sabes lo que me estás pidiendo, es una locura lo que me estás pidiendo. Hay una ley, no puedo aparecer delante del rey sin que me llame, podría morir y además el rey no me llama hace 30 días. Entonces, lo que está pasando es sumamente grave. Su pueblo va a ser exterminado y Esther todavía está pensando en salvar su pellejo, su empleo, su estabilidad y posiblemente es lo que nosotros haríamos en lugar de ella. Mardoqueo le va a responder algo tremendo y esa respuesta va a cambiar la manera en que Esther va a asumir su posición de reina. Versículos 12 a 14. Cuando le dijo Mardoqueo lo que Esther había dicho, cuando le dijeron a Mardoqueo lo que Esther había dicho, este mandó a decirle,
no creas que tu vida está a salvo en la casa del rey, más de la que cualquier otro judío. Si ahora callas por completo, de alguna otra parte nos vendrá respiro y liberación a los judíos, pero tú y tu familia paterna morirán. ¿Quién sabe si has llegado al reino para un momento así? Fíjense las opciones que Esther tiene. Esther podría morir si llega delante del rey sin ser llamada. Eso es una posibilidad. Recuerden que Asuero es un tipo implacable y severo, ¿no? Entonces ella podría morir. Pero Mardoqueo le dice, no pienses que tu vida está a salvo por ser la reina. Cuando los judíos comiencen a morir, comiencen a ser eliminados, eso va a llegar hasta ti. Entonces, si callas, morirás. Las opciones de Esther son posibilidad de morir si va delante del rey o una muerte segura si no va delante del rey. Esas son las dos opciones. Mira, está entre la espada y la pared. Posibilidad de morir si va delante del rey y una muerte segura si ella no hace nada. Pero no perdamos de vista la confianza que Mardoqueo expresa en la providencia divina. Él dice, de alguna otra parte vendrá respiro y liberación para los judíos. Él dice, el pueblo de Dios tiene promesa. Es el Señor quien lo está cuidando. Tú, ¿por qué no como pueblo de Dios asumes esa posición? Entonces Mardoqueo le sugiere un nuevo propósito para su trabajo, diferente a estabilidad, mejorar su condición financiera, escalar socialmente. Le dice, ¿quién sabe si has llegado al reino para un momento así? Ser reina para un propósito mayor. Unirte al esfuerzo de Dios por librar y preservar a su pueblo. Mardoqueo le está dando un sentido de vocación al trabajo de Esther. Fuiste llamada para esto. Estás en esta posición por vocación de Dios. Estás en este cargo para evitar que se produzca un exterminio racial. Delante de Esther se abre un propósito mayor para el cargo que ella está ocupando. Y nosotros podemos asumir nuestro trabajo de la misma manera, como vocación, como llamado de Dios para servir a la sociedad y adorarlo a Él en esos espacios, en lo que hacemos, con lo que hacemos. Y aquí hay algo que Mardoqueo dice, ¿quién sabe si tú fuiste llamada? O sea, si esto no sucedió, o sea, que todo esto te sucedió a ti para que llegaras a un momento como este. El Señor, esas oportunidades que te dio, los talentos que te dio, la salud que te dio, las puertas que se abrieron, han sido por Dios y te han colocado en esa posición. Fuiste levantado, formado, educado, puertas se abrieron en ese lugar, en esa empresa, en tu casa. No piensen que apenas los que están trabajando pueden aplicar este mensaje. Los que están jubilados o trabajan en su casa también. Son trabajos fuera de la iglesia. Y fuiste levantado para que allí sirvas al Señor usando tus habilidades, tus competencias, tu excelencia para contribuir al propósito de Dios. Cuidar, proveer, desarrollar la creación. Entonces tu trabajo no es solo un ganapán, no es solo mezclar cemento como hablamos en el último sermón de Ageo. Es vocación del Señor para producir una cultura que lo glorifique a Él. Es con esa conciencia que debemos trabajar. Es eso lo que debemos considerar cuando nos levantamos el lunes por la mañana. Es esto lo que es lo que debe orientar cómo trabajamos, qué trabajos escogemos, con qué empresas nos vinculamos. Y fíjense entonces cómo este sentido de vocación cambió el trabajo de Esther. El nuevo trabajo de Esther cambió su trabajo como reina. Versículos 15 a 17. Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí noche y día, no coman ni beban nada durante 3 días, que mis doncellas y yo ayunaremos también. Después de eso me presentaré ante el rey, aun cuando eso vaya contra la ley. Y si tengo que morir, pues moriré. Entonces Mardoqueo fue e hizo todo lo que Esther le mandó a hacer. Entonces Esther entiende que ha sido llamada por Dios para ese momento, para ese cargo. Entonces clama a Dios, convoca ayuno en su favor y vuelve al trabajo. No se pone a hacer cultos o campañas de intercesión. No digo que esto no sea valioso. Claro que es valioso, pero ella volvió al trabajo. Ella se presenta delante del rey y más adelante ella comienza a ofrecer banquetes para articular un movimiento a favor de los judíos. Ella comienza a hacer política.
pero ahora lo hace como Hadassah, no como Esther. Y es después de que ella asume su vocación de parte de Dios, que es cuando vemos la mayoría de veces en la que Esther es llamada de reina. Antes de eso no. Entonces Dios puede usarte en tu trabajo. Puedes servir a Dios en tu trabajo y no solamente llevando actividades religiosas al espacio laboral, sino trabajando de una manera integrada a tu fe, viéndolo como llamado de Dios para tu vida, como espacio para glorificar al Señor. Necesitamos dejar de ser trabajadores que son cristianos para ser cristianos en nuestro trabajo. Necesitamos dejar de ser trabajadores que son cristianos para ser cristianos en nuestro trabajo. Esto significa permitiendo a nuestra fe afectar profundamente la manera en que trabajamos. Entonces tú como cristiano has sido llamado por Dios para servir a la sociedad, ocupando un lugar dentro de ella, para gloria de Él. El Señor te dio dones, capacidades, oportunidades para que asumas tu trabajo como vocación. Entonces fíjense que nuestro trabajo, más que ser algo que hacemos para Dios, es algo que Dios hace a través de nosotros para cumplir sus propósitos. Nuevamente tenemos que decir, la historia es de Dios, el mundo es de Dios, la creación es de Dios. No podemos pensar que solo podemos servir a Dios en la iglesia o con actividades religiosas. Son muy importantes, claro que sí, pero también podemos servirle a Dios fuera de este espacio. Abraham Kuyper, que fue ministro de los Países Bajos y teólogo, pastor, periodista, él tiene una frase sobre este tema también, de las separaciones que nosotros hacemos. Dice, no existe en el universo un centímetro cuadrado sobre el cual el Señor soberano no diga, es mío. Todo le pertenece a Dios. Tu trabajo es vocación de Dios para cumplir sus propósitos. Tu trabajo también es espacio para obedecer y adorar a Dios, no solamente orando, evangelizando y siendo ético, sino desempeñando tu trabajo, dando clases, vendiendo productos, mirando al microscopio, construyendo casas, gestionando recursos humanos, coordinando logística en el supermercado, operando máquinas, estando al frente de un computador, cuidando la casa, educando a tus hijos. Tú puedes servir a Dios ahí. Entonces, lo que haces en tu trabajo es tan importante como lo que haces aquí en la iglesia. Aquí adoramos a Dios, rendimos culto a Él, somos instruidos por su palabra para servirlo afuera. Por eso esta iglesia, mis hermanos, no está repleta de actividades. Tenemos nuestro estudio los jueves y el culto los domingos porque entendemos que en lo que haces afuera también puedes servir al Señor. Muchas iglesias llenan la semana de actividades para que así los miembros puedan servir más al Señor, ¿no? Para que así puedan consagrarse más al Señor, para que así puedan huir más del mundo. Son iglesias que viven en esa separación. Aquí sí se le servimos al Señor y allá afuera no. Entonces llenan la semana de actividades. Yo ya fui de una iglesia así, en la que había actividades casi todos los días, porque esa es la manera de consagrarse y de ser santo y de servirle al Señor. Son solamente 2 actividades en la semana. Por eso yo insisto y les digo, vengan a la iglesia. Son solo 2, jueves de estudio bíblico, domingo. Entonces no te pierdas de venirla. Vienes y esto tendrá impacto sobre tu vida y cómo trabajas y cómo vives afuera. Voy terminando y podríamos decir, wow, qué ejemplo el de Esther. Tremendo, qué inspiración. Asumió su identidad, arriesgó su vida delante del rey e intercedió por su pueblo como debía. Trabajó como debía. ¿Será que todo lo que tenemos que hacer con el relato de Esther es usarlo de ejemplo para inspiración? Si así lo hiciéramos, perderíamos de vista a lo que realmente Esther nos está apuntando. Esther trabajó para preservar a su pueblo. ¿Y cómo lo hizo? Identificándose con su pueblo e intercediendo por él. ¿Le resulta familiar? Identificación con su pueblo, intercesión y mediación por él. ¿Les suena conocido, familiar? Más tarde va a aparecer aquel trabajador perfecto que asumió nuestro lugar, que obedeció el llamado del Padre de principio a fin, que se identificó con nosotros e intercedió. Esther está apuntando a Jesús, el que asumió la vocación
El llamado del Padre para entregar su vida en rescate por nosotros. Entonces fíjense que Esther arriesgó su vida al tratar su trabajo como un llamado divino. Ella dijo, me presentaré ante el rey, aun cuando eso vaya contra la ley. Y si tengo que morir, pues moriré. Fíjense que Jesús no se arriesgó, Él murió, Él se entregó, Él no dijo, si tengo que morir, moriré. Él dijo, cuando tenga que morir, moriré. Yo doy mi vida. Él fue a la cruz para darnos perdón de nuestros pecados, por amor a nosotros. Alguien trabajó duro por nosotros en nuestro lugar. Alguien trabajó dejando el palacio real para humillarse y servirnos para darnos salvación. Si nosotros entendemos esto, podremos usar nuestra vocación, nuestra posición e inclusive arriesgarla para glorificar a Dios y servir a nuestro prójimo, porque nuestro Redentor ya lo hizo. No se nos está pidiendo un trabajo que nuestro propio Señor no haya hecho. Y el de Él sí tiene efectos por toda la eternidad. Vamos a lidiar en nuestro trabajo, aunque lo practiquemos de manera cristiana, con frustraciones, improductividad. Vamos a ver eso en el tercer mensaje de esta serie. Pero solo el trabajo de Él perdura para siempre y por la eternidad. Entonces Esther no es un ejemplo. Esther es la que apunta al que realmente nos salva y nos da capacidad de servirlo para su gloria, de trabajar de una manera diferente. Entonces, que nosotros podamos fijar nuestros ojos en Él. Es hacia allá donde tenemos que dirigir nuestros ojos para trabajar como cristianos, entendiendo nuestra vocación. Él atendió la vocación del Padre. Y que nosotros podamos entonces sumarnos al propósito que Él está llevando a cabo en su creación. Y nuestro trabajo también hace parte de eso. Trabajo como vocación. Lo que haces fuera de la iglesia es llamado de Dios para tu vida. Quédate con eso. Nosotros la próxima semana vamos a ver cuál es el propósito del trabajo. Vamos a entrar ya en cosas tal vez que a ustedes les quedaron duda. Chuta, pero ¿qué hago entonces? Bueno, espero que la serie pueda responder a esto. ¿Ok? Oremos para terminar. Padre Santo, una vez más te agradecemos que hubo alguien que trabajó por nosotros hasta la muerte. Que hubo alguien que obedeció el llamado tuyo, tu propio Hijo, para morir por nosotros, para identificarse con nosotros y mediar por nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver en nuestro trabajo, Dios, que podemos servirte, que podemos glorificar tu nombre, Señor. Y ayúdanos, Señor, a integrar nuestra fe al trabajo, Señor, pero no apenas dándole un barniz de cristianismo a nuestro trabajo, sino afectándolo profundamente, realmente, Señor. Llévanos a ver, a cuestionar de qué manera como cristianos podríamos trabajar. Y que en todo esto consideremos, estamos sirviendo para un propósito mayor. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Yo recordé algo aquí, no lo quiero dejar fuera. Esther, tras Nehemías, Esther, ¿no? Son 3 libros relativamente contemporáneos. Apuntan casi al mismo periodo. Tenemos en Esdras a alguien que enseña la ley para el pueblo, un pastor. En Nehemías tenemos un constructor, un ingeniero que está levantando los muros de la ciudad. Y tenemos Esther, una reina que hace política. Todo reunido para preservar al pueblo de Dios y cumplir el propósito de Dios. Mira, el pastor necesita de la reina necesita del ingeniero para gloria de Dios. Amén.